Muchísimas gracias por la invitación primero. Y como introdujo Cristina, soy Valeria y trabajo como Market Research Analyst en Smarten, que es la asociación europea que representa la flexibilidad de la demanda en Europa. Y hoy les voy a hablar del agregador independiente en Europa y les daré también unos ejemplos de marcos regulatorios que ya están bien desarrollados. Y, a ver, sí, el punto de partida es la transformación que está experimentando nuestro sistema energético. En primer lugar, tenemos una electrificación creciente que está incrementando la demanda eléctrica y al mismo tiempo cambiando la forma y los momentos en lo que consumimos energía. Y en segundo lugar, tenemos una participación cada vez mayor de las energías renovables. Y estas energías renovables, o muchas de estas, dependen de las condiciones meteorológicas. Entonces están más difícil de predecir cuándo y cuánto producirán. Y ya disponemos de muchos recursos flexibles que pueden ayudar a gestionar eso y integrar renovables. Y aquí es donde aparece la figura del agregador. ¿Qué hace el agregador? Bueno, me imagino que ya saben, pero reúne los numerosos recursos distribuidos, los coordina y los convierte en una cartera gestionable. Y bueno, ¿cuál es el resultado? El resultado es valor, ambos para el sistema. Entonces, los recursos flexibles no serían utilizados, sino porque cada uno de esos recursos, considerado individualmente, es demasiado pequeño para participar de manera efectiva en los mercados. Por ejemplo, los vehículos, ¿cuáles son estos activos? Son vehículos eléctricos, bombas de calor, baterías y también máquinas en la industria. Entonces, bueno, hay valor para el sistema, pero también para el consumidor, que puede ganar dinero o por lo menos gastar menos dinero. ¿Y qué dice la legislación europea? La legislación europea reconoce claramente la actividad de agregación y la define como la función mediante la cual una persona física o jurídica combina múltiples consumos de clientes o electricidad generada para su venta, compra o subasta en cualquier mercado de electricidad. Y la misma directiva, la 944 del 2019, define también al agregador independiente como un participante que presta servicios de agregación y la cosa más importante es que no está relacionado con el suministrador de electricidad del cliente. Y esa independencia es lo más importante. ¿Por qué? Porque ofrece al consumidor nuevas opciones, aumenta la competencia y, claro, fomenta también la innovación en el ámbito de la flexibilidad. Y, de hecho, los puntos más importantes que están establecidos en la legislación europea son dos. Primero, que el agregador puede contratar nuevos clientes sin necesitar al consentimiento del suministrador del cliente. Y segundo, que los Estados miembros tienen que permitir y fomentar que los agregadores participen en todos los mercados eléctricos. Entonces, todos los mercados tienen que ser abiertos a los agregadores, sin discriminación y de manera transparente. Entonces, los agregadores tienen que ser vistos a la misma manera que los productores tradicionales. Y entonces ahora se estarán preguntando cuál es la situación en los varios Estados miembros, cómo se están desarrollando los mercados, si son abiertos o no a los agregadores y a la flexibilidad distribuida en general. Y acá vemos un mapa, aquí vemos un primer mapa que nos muestra qué tan abiertos están los mercados de servicios de ajuste en los varios países europeos. Y como ven, por el momento hay muchos países que son verdes. Entonces, esto que son verdes, entonces eso significa que en general, por el momento, los agregadores tienen acceso a esos tipos de mercados. Y de hecho son los mercados donde los agregadores son lo más activos, porque tienen las barreras, muchas de las barreras ya han sido removidas. Y vemos a Italia de un color diferente,
porque hay todavía una implementación preliminar de la reforma TIDE que permite el acceso a agregadores. Y España está en rojo porque el año pasado es el mapa del 2025 y el año pasado el Real Decreto 7/2025 ha sido derogado. Pero bueno, si este mapa hubiera sido este año, no aparecería en rojo, pero de otro color, porque bueno, es un gran avance lo de el marco para el agregador independiente por el acceso a los mercados de la flexibilidad. Y a ver, sí. Este otro mapa califica a los estados europeos según qué tan abiertos están los mercados mayoristas a los agregadores independientes. Y acá la situación es diferente. Es más difícil por los agregadores de acceder a los mercados. Y de hecho, la mayoría de los países están en naranja. Es difícil. Todavía hay barreras y no existe un marco claro por los agregadores independientes. Los dos países que tienen marcos más desarrollados, como puede ver, que son en verde, son Francia y Gran Bretaña. Y ahora se los voy a presentar más en detalle. Comenzamos con Francia, donde la participación en mercados mayoristas es posible a través del mecanismo NEMCO. Este mecanismo ha sido introducido en 2025 y ha actualizado uno que ya existía desde 2023. La principal novedad de este nuevo mecanismo es que no se permite solamente ofrecer una disminución del consumo, pero también un aumento, porque la flexibilidad de la demanda no es solamente disminuir la consumación y entonces consumir menos, pero también se puede aumentar cuando, por ejemplo, hay mucha energía renovable, mucha generación renovable disponible en el sistema. Y en Francia, entonces, ¿cuáles son los pasos para participar, para ofrecer y activar la flexibilidad? Lo podemos ver en la slide. Primero, una entidad tiene que formalizar un contrato con el operador del sistema francés, RTE, y convertirse en, aquí dice, operador de respuesta a la demanda, que básicamente es un agregador. Entonces, o se convierte en agregador o tiene que trabajar con un agregador existente. Si dispone menos de... para ser agregador uno tiene que tener 100 kilowatts de capacidad, por lo menos. Y segundo, el agregador tiene que firmar contratos con consumidores y crear su perímetro, incluyendo varios emplazamientos y varios activos, y asegurarse que todos los activos cumplan con los requisitos técnicos, bueno, sí, técnicos de medición y que sean disponibles para activar la flexibilidad. Tercero, hay la fase de comercialización, donde el agregador la comercializa en los mercados, en el mercado, bueno, el wholesale, mayoristas. Y cuando el mercado cierra, el agregador notifica a RTE sus programas de modulación. Después de la comunicación, la modulación es activada y después de la modulación, el operador del sistema verifica que los volúmenes de energía modulada correspondan a los que han sido comunicados. Y ya hace eso según unas baselines, líneas de base, creo que sea en español. Y en Francia hay, creo, 4 o 5 modalidades diferentes que pueden ser aplicadas por la baseline. Y al final puede haber una compensación entre el agregador y el suministrador, porque claro, las actividades del agregador pueden afectar el balance energético del suministrador. Y acá hay reglas precisas de cómo hacer eso. Creo que ya mi tiempo puede ser que se esté acabando, entonces, bueno, en resumen, también en Gran Bretaña los mercados están abiertos, ambos los mayoristas y los de ajuste. Los mayoristas desde 2024 es más reciente y hay cambios que llegan. Se están aprendiendo cosas y cambios llegan para hacer más fácil la participación de la flexibilidad, como por ejemplo el año pasado
Desde el año pasado es posible utilizar medición a nivel de activo y no solamente a nivel de contador principal. Y bueno, fui breve en Gran Bretaña, pero si quieren más informaciones me pueden escribir a mí. Aquí está mi email y la email de Smarten. Y para concluir, ya tenemos las leyes a nivel europeo. Ahora cada Estado miembro tiene que convertirlas en un marco nacional y España está avanzando en esta dirección. Entonces es una señal muy positiva para poder integrar la flexibilidad en el sistema eléctrico. Y ya, muchísimas gracias por eso y te devuelvo la palabra a ti, Cristina. Muchas gracias, Valeria. Gracias por la presentación, por acotarte al tiempo y por explicarnos también cuál es la foto que tenemos a nivel europeo. Creo que los mapas son muy significativos y creo que el final, ¿no?, de lo que justo de tu presentación es el inicio de la conversación. Eh, Al final España está dibujando el marco legal, ahora ya sin detalle, está dibujando la normativa y como decíamos al principio, el agregado independiente nos está esperando a la vuelta del verano y creo que es una oportunidad única para conversar, para ver cómo esto nos va a influir y nos va, en mi caso personal, como sabéis, creo que a impulsar y a transformar como sector. Después de la presentación de Smarten, a nivel europeo nos bajamos al nivel español con, como decía al inicio, tres asociaciones que representan tres vectores, tres puntos de vista diferentes, pero que todos ellos están muy relacionados, ¿no? Tenemos por un lado a Luis Marquina, presidente de IPVAL, representando toda esta parte de almacenamiento energético y baterías que realmente creo que verán una oportunidad y una apertura en este sector, como ya estamos viendo en otros países europeos. También Hola, tenemos buenos a días. Entra. Buenos días, Luis. Tenemos a Entra representando la parte, esta vez sí, de agregación, agregación independiente, agregación desde el punto de vista de las comercializadoras y todo lo que está relacionado con flexibilidad y respuesta de la demanda. Y para ello tenemos a Laura, responsable de innovación de Entra. Gracias, Laura. Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias, Cristina, por la oportunidad y por dejarnos compartir sesión con Luis y con Héctor y, por supuesto, con Valeria y con vosotros. Y por último, pero no menos importante, a UNEF, que nos trae todo el punto de vista que aporta la parte de generación fotovoltaica, autoconsumo y cómo también va a verse, ¿no?, influido por parte de la creación independiente. Para ello tenemos al director de operaciones. Buenos días, Héctor. No te oímos, estás en mute Hola, ahora. hola, ¿qué tal? Ahora. Muchas gracias, Cristina, y muchas gracias, Bambú, por organizar este webinar. Genial. Bueno, pues como vamos a meternos ya en el tema, empezaremos un poco intentando dibujar desde cada uno de los sectores que hemos mencionado cómo se ve, ¿no? Cómo se ve esta nueva figura en nuestro panorama energético y cómo lo ven específicamente desde su sector. Empezaremos para poner las bases y para estar todos en la misma página con Entra, que como decimos viene justo precisamente desde hace años empujando la figura del agregador independiente en nuestro país. Y Laura, queremos empezar con él. Hemos empezado diciendo que ya estamos, ¿no? Ya estamos ahí a la vuelta del verano. Pero vamos a bajarlo un poco al detalle, ¿no? ¿Qué falta? ¿Dónde estamos ahora mismo? Y qué es lo que tiene que pasar para que podamos ver los primeros agregadores participando. Bueno, pues sí, Cristina, efectivamente, como dices, venimos estando con el ya está desde que se publicó definitivamente el Real Decreto 88/2026, donde parece, ¿no?, que se regula o que se sientan las bases para regular la implementación de esta figura del agregador independiente, pero faltan muchos detalles que obviamente no son detalles menores y que, bueno, el Real Decreto 88/2026 designa a otro agente a desarrollar. Entonces, ahora mismo tenemos sobre la mesa diferentes propuestas de los diferentes agentes que tienen que desarrollar el detalle de la implementación de la figura del agregador independiente, como en la propuesta de Red Eléctrica, sobre cómo se va a incorporar la figura en todos los mercados de balance y cómo va a ser el esquema de la implementación
implementación de esta figura que plantea el 88/2026. Tenemos la propuesta de OMIE que sacó a consulta pública sobre cómo va a ser la implementación de esta figura y cómo se espera, os parece que se va a esperar que participe esta figura en los mercados diarios e intradiarios, que también sacó a consulta pública, pero que aún no hemos visto la propuesta definitiva tras la consulta. Y tenemos a la CNMC preparando la propuesta definitiva que englobará todo esto. Es cierto que venimos esperando y esta propuesta definitiva no llega, tanto es así que, bueno, pues Red Eléctrica en su hoja de ruta que recientemente acaba de publicar ya sitúa la implementación de esta figura en el Q1 de 2027. Evidentemente estamos todos muy expectantes. Desde la asociación estamos esperando a que que la CNMC ponga la propuesta sobre la mesa a consulta pública para que la podamos responder. Esperemos que durante este verano, a pesar de que en agosto pues no nos podremos ir de vacaciones tan tranquilos como quisiéramos, pero a la vez con muchas ganas y expectantes. Y luego lo que es muy importante es que una vez que esté todo esto por parte de la CNMC sobre la mesa, pues aún la Secretaría de Estado tiene que determinar diferentes matices que son muy importantes para la verdadera implementación de esta figura, ¿no? Y para ponerla en juego, como es determinar el valor definitivo de la compensación o de la transferencia financiera, como bueno, pues ha definido Red Eléctrica y como desde ENTRA también venimos definiendo, y también que tiene que determinar cuál va a ser el esquema de esta transferencia financiera, si va a ser íntegramente soportada por el agregador independiente o va a ser mutualizada. Entonces, con todo esto, pues expectante, y es cierto que faltan cosas que no son baladí, al contrario, son cosas muy, muy de detalle y que realmente van a sentar las reglas para la participación del tan esperado agregador independiente, por lo menos por parte de la asociación ENTRA en el mercado. Así que expectantes estamos, Cristina. En el detalle siempre está la gracia, no diré el diablo que queda más negativo, sino siempre estará la gracia. Así que Totalmente. tenemos que ver estos detalles que, como dices, llegarán. CNMC saltó una consulta pública este viernes pasado, con lo cual yo no descartaría, como dices, que en la playa nos toque leernos Totalmente. alguna que otra propuesta. Sí, sí. En este creo que hay una cosa que es importante para todos. En esta discusión que está habiendo, ¿no?, actualmente entre los diferentes agentes que regularán los detalles, como decimos, se está hablando de un marco regulatorio temporal y para pasar luego a un marco regulatorio definitivo. Esta evolución la hemos visto también en otros países, ¿no? Valeria incluso pues mencionaba NEPCO, que es el mecanismo que Francia ha lanzado durante este año. Recordemos que Francia lleva más de 10 años ¿no?, con la figura del agravio independiente activa y participando en los mercados. ¿Cómo veis desde ENTRA esta propuesta evolutiva? O sea, ¿cómo lo afrontáis? Bueno, a ver, desde ENTRA entendemos que haya habido propuestas evolutivas en otros países pioneros, como el caso de Francia, donde la figura del agregador independiente lleva funcionando desde hace muchísimo tiempo. País pionero, además, porque bueno, pues fue uno de los primeros en la implementación de esta figura. Entonces entendemos que para el caso de Francia, igual que para el caso de otros países, pues haya tenido que haber diferentes modelos desde que se inició la implementación de esta figura hasta que ahora está totalmente madura, como es ahora. Para el caso de España, por lo menos desde la asociación, entendemos que no se necesita un modelo transitorio y nosotros abogamos porque el modelo propuesto en el 88/2026 sea el modelo definitivo. Entendemos que es así, pues porque, bueno, así lo venimos defendiendo desde este modelo, ¿no?, desde la creación de la asociación o prácticamente desde 2020, cuando empezamos a hablar de esta figura, aunque ha habido pues muchos matices a lo largo de lo que desde ENTRA se defiende, y luego pues porque creemos que el modelo propuesto como transitorio debe ser el definitivo, porque es el modelo más sólido, ¿no?, y que cumple con una serie de determinados principios que son los que venimos defendiendo desde la asociación y creemos que son los justos pues para la correcta implementación de esta figura. Y básicamente pues son dos estos los principios, ¿no? El principio de neutralidad en el funcionamiento del agregador independiente, entendemos que debe ser una figura neutral y inocua para el resto de los agentes, y además entendemos que tiene que ser el operador del sistema el que corrija los desvíos asociados a la activación de la flexibilidad y que esta pues no penalice a otros agentes
inconvenientes, pero ojo, que tampoco los beneficie, ¿eh? Y además entendemos que este modelo responde a otro principio fundamental, que es el de neutralidad financiera. Por parte del agregador independiente, cuando activa los recursos de flexibilidad, que debe dejar financieramente neutro, como he dicho antes, ni a favor ni en contra pues, de otro agente. Pero es que además entendemos que sería muy beneficioso para la correcta implementación de esta figura que se incentive el modelo del agregador independiente. Primero, evitando barreras de entrada y segundo, y que creemos que es muy importante, estableciendo incentivos económicos. Estamos todos también expectantes a que, bueno, IDAE ya sacó hace el año pasado consulta pública, una consulta pública inicial, una posible financiación a través de fondos FEDER, a la flexibilidad y la gestión de la demanda y creemos que este tipo de incentivos pues serían muy buenos, ¿no? Para que agregadores, tanto independientes como no, consigan solventar algunas barreras de base para el inicio de su modelo, ¿no? Y garantizar un poco más la rentabilidad del modelo, sobre todo al inicio. Así que bueno, esta es la visión que tenemos desde Entra y sobre todo, pues eso, a la espera de todos los detalles y a la espera de ver cómo se inicia. Bien, pues muchas gracias. Bueno, pues hemos sentado las bases desde Entra y saltamos ahora ya a las dos tecnologías estrellas. Empezamos por almacenamiento y baterías. Luis, buenos días. Y por poner un poco la base, ¿no? Almacenamiento y agregador independiente. ¿Cómo juegan? ¿Cómo juegan juntos? ¿Cómo lo veis desde Epival? Bueno, es que no sé qué vas a agregar si no almacenas. O sea, ya de entrada, la propia figura del agregador hace alusión a una tecnología y a una estructura y una arquitectura eléctrica que necesita sí o sí almacenamiento, ¿no? O al menos lo impulsa. Bueno, antes de nada, gracias Cristina y gracias también a Manel. Disculpadme que me ha costado conectarme y no he podido escuchar la aportación de Valeria. Espero que podamos tener oportunidad de conocerla más en detalle. A ver, yo creo que el punto de partida, o sea, así como las bases que ha descrito también Laura, son unas bases que de momento son arenas movedizas porque están muchas cosas por decidir, lo que está claro es que esto va a pasar sí o sí, y hay muchos interrogantes en los detalles, como tú bien decías, Cristina, pero también hay interrogantes en quiénes van a ser qué rol van a jugar los diferentes actores de la cadena ya existente, ¿no? Es decir, van a dejar las utilities, o mejor dicho, las comercializadoras de las utilities, que actores independientes nuevos le coman parte del pastel. Van a jugar ellos un rol de agregador, a su vez, que son comercializadoras. En fin, yo creo que este es un tema muy interesante porque realmente, tal y como entendemos la figura del agregador, es aquel que va a sacarle el máximo rendimiento a una tecnología que ya existe y que está preparada para que se le saque el máximo rendimiento. ¿De acuerdo? Es decir, hoy podemos autoconsumir y almacenar. En esto Héctor es un gran experto. Y ese almacenamiento tiene múltiples funciones, ¿no? Podemos, de ahí que se habla de la figura del prosumidor, ¿no? Hace años que hablamos de la figura del prosumidor, es decir, el consumidor que también es generador. Tú puedes tener en tu casa almacenado, puedes tener en tu vehículo eléctrico, en el garaje de tu casa, energía almacenada que un tercero va a utilizar y va a comercializar en el sistema, ¿no? Todo esto que hace años en una vertical, ¿no?, de generación, distribución, consumo, ahora es mucho más transversal, donde hay múltiples operadores, es muy interesante ver cuáles van a ser el perfil de esos múltiples operadores. Empresas muy tecnológicas, empresas donde la inteligencia artificial va a jugar un rol importantísimo, donde el software va a ser más dominante que el hardware, donde la confianza al cliente y el servicio al cliente va a abrir una pugna muy competitiva que va a beneficiar al cliente. Es decir, al final tú vas a elegir trabajar con aquel operador que utilice tu sobrante de energía de manera que te dé el máximo rendimiento a ti como usuario, como propietario de ese sistema de generación y de almacenamiento. Vas a poder incorporar almacenamiento sin autoconsumo y por lo tanto vas a poder jugar
Pero como son unidades tan pequeñas, necesitas la figura del agregador, que es el que va a jugar ese rol por ti, ¿no? Muchos temas y muchos detalles normativos, como son las cantidades mínimas con las que puedes entrar en el sistema, es decir, cuánto tiene que agregar un agregador para poder operar en determinados mercados, si eso va a tener una distribución territorial o no, es decir, si los agregadores están circunscritos a áreas geográficas o a zonas de regulación, o van a poder ser multiterritoriales, ¿no? Pero es muy interesante entender que vamos a un modelo nuevo, muy dominado por la tecnología, muy disruptivo para los incumbentes, que van a tener que trabajar y agilizar mucho sus redes, por un lado, y sus recursos humanos, por otro, y en muchas maneras, y en cierta manera, su propia cultura empresarial, para prepararse ante actores que vienen con mucha agresividad tecnológica. No entendamos la agresividad desde su término más despectivo, sino desde su ambición y su inmediatez, que van a generar grandes oportunidades a empresas, a propietarios y a trabajadores. O sea, viene con la figura del agregador, viene una nueva ola de profesionales que van a tener que adaptarse a esta oportunidad, a pesar de que, como he dicho antes, la inteligencia artificial va a tener un peso muy importante. Al final tiene que estar dominada por el hombre, entre otras cosas, porque tiene que haber un servicio al cliente que va a ser clave, ¿de acuerdo? La cercanía al servicio, etcétera, ¿no? Todo este tipo de cosas. O sea, cuando atomizas mucho más la relación con el cliente, la calidad del servicio va a ser un elemento fundamental, ¿no? Creo que has tocado dos temas. Para la de la inteligencia artificial me guardo para otro webinar porque tienes toda la razón. Y el otro día justo, ¿no? Teníamos un evento en Madrid, inteligencia artificial para la energía, y hablábamos de cuándo estaba el hombre en el loop y cuándo no. Y creo que es un tema muy interesante. Y claro, a mí desde la parte tecnológica me apasiona. Pero creo que otro tema que has tocado y que creo que es súper importante, que quizá ¿no? Sobre todo las empresas o organizaciones que no tienen tanta presencia en otros países, no lo visualizan tanto, pero al final lo has comentado, ¿no? El agregador viene a explotar la flexibilidad de assets que puede que ya existan. En el caso de IPVAL tenéis toda una parte de actividad muy importante en todo lo que son grandes baterías, sea standalone o sea detrás del contador, pero gran industria, hablamos de decenas de megas. Y lo que vemos es que a pesar de llamarse agregador, este agente, ¿no? Este agente en el resto de Europa son los encargados, en muchos casos, de gestionar estas grandes instalaciones de baterías, ¿no? Que en España ahora mismo están impulsando pues, otros agentes que ya existen, ¿no? en el sector. Entonces, una de las preguntas que nos hacíamos era ¿cómo veis esto? O sea, ¿creéis que hay hueco para que pues, o bien arranquen nuevos proyectos o bien, como decías, ¿no? exploten estos proyectos, estos nuevos agentes? ¿Creéis que España hemos avanzado por otro camino debido a que no teníamos este agente en el sector? ¿Cómo veis esto? A ver, ojo, es muy importante. Yo creo que aquí Laura y Héctor tienen mucho que decir y me pueden ayudar. No confundamos la figura del agregador con la figura del optimizador, que son figuras totalmente diferentes. Entre otras cosas porque el agregador asume una responsabilidad y tiene que aportar unas garantías. Es un operador de mercado, ¿de acuerdo? Y el optimizador es un cara dura, súper sofisticado, que no se juega nada y que lo que te dice es, oye, yo a tu energía le saco más rendimiento que el otro. Pero, y si sí, bien. Y si no, pues oye, cambias de... O sea, estoy frivolizando, ¿eh? Es decir, el optimizador, que va a jugar un rol fundamental, porque es el que sabe vender cada kilovatio hora, no tiene mayor responsabilidad que la comercial con su cliente. ¿Entiendes? Yo le puedo decir, oye, te garantizo un 3% de rentabilidad. Pero puede ser que sí o puede ser que no. ¿Entiendes? O yo te ofrezco, yo qué sé, un tolling agreement que lo hace financiable. O sea, básicamente el optimizador, que es el que trabaja a escala utility scale, ¿no? A grandes plantas, cuando no son las propias propietarios, cuando son grandes fondos, tienen mucha expertise y por tanto ellos tienen sus propias canales de venta de energía y de optimización. Si al final eres mediano,
te interesa mucho más trabajar con un gran optimizador que es el que sofistica la gestión de tu activo, ¿de acuerdo? Y eso lo tiene que hacer, además, cuidando mucho la batería. Es decir, no puedo ponerme medallas de fíjate cuánto dinero te he dado este mes y luego que el estado de la batería esté muy deteriorada porque te ha dado mucho dinero, porque la has hiper utilizado, ¿no? O la has utilizado de una manera que no estaba prevista en el plan de ingresos, por lo tanto, en la financiación. Por lo tanto, es decir, los costes de garantías es uno de los grandes retos entre los diferentes, ¿no? El último actor de la cadena es el optimizador, que no es un agregador, es un optimizador, es un gestor de kilovatios hora que puede agregar muchos clientes, ¿de acuerdo? Pero no responde a la figura del agregador como nos ha explicado Laura y como estamos viendo y como refleja el Real Decreto 88, ¿de acuerdo? Esto claramente son figuras diferentes. Uno asume unas garantías y tiene una responsabilidad, el otro tiene una responsabilidad comercial ante su cliente, ¿vale? Este es el mute, me parece, Cristina. Sí, ¿no? Me encanta que a partir de ahora lo pondré en el marketing. Nosotros somos los caraduras que optimizamos. Me ha encantado. Pero Pero lo has explicado no muy erais bien. agregadores vosotros. Nosotros no somos agregadores, pero nosotros somos los que trabajamos para los agregadores. Pero efectivamente, nos necesitamos unos a otros y al final la Pero si es que, a tecnología. ver, si yo tengo un activo de 10 megavatios hora, de 10 megavatios, 40 megavatios hora, oye, tengo una inversión ahí metida de 5 o 6 millones de euros. Me he jugado mucho dinero, ¿de acuerdo? O sea, no es un tema menor, ¿vale? Yo no me puedo poner a vender energía. Yo necesito un tercero que me la venda. El primero, ¿quién va a ser? La comercializadora. Claro, es el primero que te va a decir, oye, la distribuidora tiene su comercializadora, tú no te preocupes, ¿sabes? Un representante de mercado, etcétera. Pero va a llegar una figura hiper sofisticada que va a decir, no, perdona, yo trabajo con algoritmos, trabajo con experiencia, trabajo en múltiples mercados, sé manejar perfectamente el balance entre la batería bien cuidada y bien utilizada y maximizada su rentabilidad y las oportunidades de mercado, ¿no? Y ese va a ser, o sea, es el delantero centro, es el que mete el gol, pero a veces es que no corre ni, ¿sabes? Corre. El marketing, el delantero centro queda mejor. Sí, eso te gusta más, ¿eh? Eso me gusta más, sobre todo en el mundial que estamos, así que queda genial. Perfecto. Vamos a saltar a. Laura, ¿me permites que salte a Sí, sí, Héctor? sí, por Y después supuesto. tenemos ahí unos Sí. minutillos de últimos. Vamos con un pelín de retraso, porque hemos empezado con un pelín de retraso, pero estoy segura que todos podéis aguantar 5 minutillos más. Eh, bueno, Héctor, vámonos a la fotovoltaica, que no solo es fotovoltaica ya de hace mucho tiempo. Vámonos al sector de UNEF y un poco a la reflexión de qué oportunidades, ¿no?, abren cuando una instalación que tenga fotovoltaica, sea solo fotovoltaica o esté hibridada o esté combinada con otros assets, ya no es generación, ahora ya es, ¿no?, aporta flexibilidad. ¿Cómo veis que desde UNEF esta figura del agregado independiente puede pues acelerar o cambiar, como decía Luis, ¿no?, en algunos casos la perspectiva incluso de vuestros asociados? Bueno, pues desde nuestro punto de vista, lo que vemos que está ocurriendo es, bueno, cada vez hay más renovables. Esto implica que en algunas horas hay una electricidad más barata. También, al final, la electricidad es solo un 23% del total de energía final. Si queremos descarbonizar, hay que electrificar los consumos finales. Y estos nuevos consumos finales a menudo son bastante más flexibles que los consumos eléctricos que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, son consumos gestionables que precisamente si vas a pasar una caldera eléctrica, una caldera de gas a una caldera eléctrica, ¿no?, o una bomba de calor eléctrica, si vas a cambiar de un coche de combustión a uno eléctrico, pues quizás puedes orientar tus consumos, puedes ubicar tus consumos en aquellos momentos en los que la electricidad es más asequible, ¿no?, que a menudo es precisamente las horas en las que hay sol, ¿no?, porque al final la fotovoltaica es la energía más barata. Entonces, todos, desde el punto de vista del sector fotovoltaico, ya sea
la parte de autoconsumo, por supuesto, pero también la parte de grandes plantas, pues evidentemente hay un interés que cada vez entre más demanda flexible que puede ubicarse en las horas solares, ¿no? Y entonces pueda aprovecharse de los precios bajos de la fotovoltaica y ayude también a subirlos, ¿no? Y entonces, en este sentido, es verdad que hay unos actores que tienen mayor capacidad de aprovechar la flexibilidad que otros. Lo que vemos es que, por ejemplo, donde más se está activando soluciones de flexibilidad, como puede ser pues bueno, pues ubicar consumos térmicos en distintas horas del día, etcétera, también baterías detrás de contador, etcétera, es en aquellas industrias que tienen autoconsumo, ¿no? Al final, si tienes autoconsumo, mucho autoconsumo ha sido sin excedentes, pues lo que buscas es aprovecharlo al máximo. Y esto es precisamente una palanca que está incentivando la electrificación y es una electrificación que ocurre ya desde el principio de forma flexible. Pero claro, por el momento ocurre de forma un poco desordenada. Cada uno lo hace, cada industria, cada electrolinera, cada actividad que se está electrificando, pues se está electrificando y están optimizando sus propios consumos, pues bueno, con un grado de sofisticación menor del que podremos tener más tarde según vayan entrando actores, pues bueno, pues que están más especializados, conocen mejor todos los mercados y saben qué oportunidades pues puede haber en esa actividad de agregar distintos consumos, ¿no? Y entonces, bueno, pues se abren nuevas oportunidades. Creo que a partir de los próximos meses y sobre todo a partir del primer trimestre de 2027 veremos cómo cada vez hay más empresas que salen al mercado, que buscan consumos gestionables y buscan sacarles el máximo partido. Y bueno, en este sentido ya estamos viendo qué está ocurriendo. En los últimos meses ha habido algunas subastas de SRAT, del sistema del servicio de reducción activa de la demanda, y ahí cada vez hay una mayor participación, cada vez hay mayor interés por parte de industrias que tienen almacenamiento detrás de contador, tienen autoconsumo en el tejado, quizás tienen también a veces almacenamiento térmico y entonces ya están participando para aportar estos servicios que tanto necesita el sistema, porque al final, si la demanda es flexible, el sistema eléctrico puede producir con menores emisiones, ya que en los momentos con más escasez de renovables no tiene que activar ciclos combinados, ¿no? Entonces, ya estamos viendo que hay bastante interés, pero veremos que en los próximos meses que hay un interés creciente. Respecto, creo que han mencionado mis compañeros de mesa algunos temas bastante interesantes. Por ejemplo, cuando hablamos de en qué mercados deberían poder participar los agregadores, ¿no? Pues eso va a depender de qué servicio estén dispuestos a dar. Entonces, si quieren dar servicios de frecuencia, por así decirlo, como pues serían secundaria o terciaria, servicios de balance que afectan al conjunto del sistema, son servicios menos sofisticados, más sencillos de aportar bueno, y que al final afectan a toda la geografía, así que va a ser menos relevante la ubicación, no va a ser relevante la ubicación geográfica, pero al final, ¿por qué tenemos estos distintos mercados que se diferencian del mercado mayorista? Bueno, pues porque tienen grados de incertidumbre y anticipación distintos que el mercado mayorista, ¿no? Entonces, también habrá que ver si el agregador y los consumidores que están agregados, consumidores y los recursos flexibles en general, pero pueden ser consumidores, pero pueden ser otros activos, en qué medida pueden adaptarse a esa menor anticipación. Entonces, creo que esa es una variable que debemos tener mucho en cuenta. Que al final hay un tit for tat, ¿no? Queremos participar en más mercados, entonces tenemos que dar algo a cambio. Tenemos que dar el poder movernos con más o menos anticipación y con más o menos incertidumbre. ¿Queremos participar en un futuro quizás en restricciones técnicas? Entonces ya la sofisticación se complica un poco más, porque entonces hablamos de cuestiones que son de carácter geográfico y entonces tenemos que ser conscientes de en qué lugares de la red se ubican estos activos flexibles, ¿no? Entonces, yo creo que estas son cuestiones bastante interesantes que hay que ir empezando a pensar. Y luego hay otras cuestiones de carácter, yo creo que a la gente le suele aburrir, ¿no? De que son de carácter técnico y suelen parecer un poco aburridas, pero son muy relevantes. Y es, al final, aquí tenemos
arquitectura eléctrica que tiene que ser acompañada de una arquitectura de telecomunicaciones. Tienes que tener tus activos flexibles, lo son en tanto a que se comunican con los agregadores de forma adecuada, ¿no? Y entonces hay que pensar también en qué protocolos, qué estándares de compatibilidad hay para la comunicación y para la activación entre los agregadores independientes y los distintos activos flexibles. No vale nada, sí, está muy bien tener agregadores independientes, pero tenemos que hacer que la comunicación con el cargador eléctrico, el termoeléctrico doméstico, por ejemplo, etcétera, pues sean unos protocolos, unos estándares que permiten que esta compatibilidad software-hardware sea fluida, porque solo así podremos movilizar todos esos activos flexibles y sobre todo los podrá movilizar el agregador, porque si no lo que veremos es que parte de esa flexibilidad podrá ser capitalizada por los propios consumidores. O sea, al final podrán ellos programar muy sencillamente con muy pocas líneas de código, puedes programar desde el día de antes dónde ubicar tus consumos flexibles el día después o teniendo en cuenta la estructura de peajes, etcétera, ¿no? Entonces, es la comunicación entre esos activos flexibles y los agregadores lo que va a permitir que esa sea una flexibilidad explícita aportada por los agregadores en vez de una flexibilidad implícita que internalizan y capitalizan los propios consumidores. Entonces, bueno, pues quería sacar todos estos temas, a ver qué opináis. Estamos abriendo un montón de temas para poderlos cerrar en el webinar 2 que haremos en septiembre, porque se nos van a quedar aquí todos encima de la mesa a ver quién los resuelve. Creo que acabas de tocar un punto, ¿no? Que de hecho Luis había empezado a sacar, que era el cómo la tecnología, el hardware se comunica con el software, que a la vez se comunica con el sistema, ¿no? Y cuál es el rol realmente de esa transferencia de información y cómo eso te va a permitir o no participar en determinados servicios, que está absolutamente todo linkado porque, como muy bien comentas, tienes que no solo poder responder en el tiempo necesario, y aquí el hardware juega un rol, sino poder cumplir, ¿no?, con las condiciones de fiabilidad y de seguridad que el sistema requiere, pues tanto aquí como en los otros países europeos. No me quiero alargar más allá de las 12 porque me parece que no es necesario, pues, así que nos vamos a ir al punto final. Hay 5 preguntas ahora mismo en el Q&A. Me comprometo a secuestrar a mis ponentes un ratito después y enviar las respuestas por mail. Y muchas de ellas ya las hemos ido tocando durante la conversación. Pero vamos a cerrar con una rápida que os quería hacer a cada uno de vosotros, que era en un minuto cómo convenceríais, ¿no?, a esa empresa que un día os encontráis en uno de los eventos de la asociación y que todavía esto de la flexibilidad. En el caso de Laura, la agregación independiente, porque lo de la flexibilidad, si está en Entra, ya lo tiene más que asumido. Pero en el caso de UNEFIA y Pival, ¿cómo le diríais, ¿no? ¿Cuál sería vuestro argumento principal para explicarle que este cambio, ¿no?, como ha dicho antes Luis, disruptivo, ha venido para ayudarles o para impulsarles o para abrir esa nueva vertiente de negocio, ¿no? Laura, te dejo para la última, que es la más difícil, así que piénsatela. Si quieres, Luis, arrancar. Pero ¿a quién hay que convencer? ¿A la administración? No, en tu caso, a una empresa de tu asociación. A la administración lo haremos entre todos. Ah, vale, vale. No, a ver, es que la flexibilidad es una oportunidad de negocio para la industria. Lo ha escrito fenomenal Héctor. Es una oportunidad de ingresos. Ya no es que mejores tu factura eléctrica, es que se convierte en una línea de ingresos. Necesita inversión, necesita recursos humanos y necesita terceros actores que son la figura de los agregadores que van a hacer ese trabajo por ti. Muy interesante lo que ha dicho Héctor, que la conversación software-hardware es fundamental para que los protocolos estén unificados y sobre todo para que, y este es un punto que para nosotros es crítico y por lo que nosotros defendemos enormemente la flexibilidad ligada a la agregación, es porque es la gran oportunidad para la empresa europea. Es decir, es la franja, es el sector en el que las empresas fabricantes europeos se van a poder sentir más cómodos. Si los grandes proyectos de utility scale de gigavatios no están pensados para la industria europea. En cambio, la banda
del cliente de pyme, del cliente residencial, es una banda de la que debemos hacernos, de la que deberíamos apropiarnos por asalto, porque es nuestro target. Es donde el servicio, la cercanía al cliente, la cantidad de preguntas, respuestas que puedes ofrecer al cliente, porque la flexibilidad está muy bien, pero implica saber venderla muy bien. Hay muchas preguntas que te van a hacer que tienes que saber contestarlas muy bien. Y esto es mucho mejor si se hace desde la cercanía, desde la confianza y desde el producto europeo. Es la gran oportunidad y es una franja por la que tenemos por la que tenemos que pelear, ¿no? Ese es el último punto que creo que tiene sentido y que además Ah, coincidía con una de las preguntas que ya aprovechamos y nos la quitábamos de encima, que es si dominará, si la figura del agregador la dominará, es lo que preguntaba Natalia de Medianero. actores nacionales, ¿no? Sí, bueno, pues yo creo que la figura, primero, los grandes optimizers son y serán paneuropeos, porque ya lo son, porque tienen una experiencia acumulada. Habrá espacio para actores europeos o nacionales que encuentren su hueco y se vayan haciendo cada vez más fuerte. El caso de Bambú es uno y ojalá os deseamos mucho éxito, pero realmente ojalá seamos capaces de consolidar un territorio europeo que enlace fabricación, software de gestión, agregadores, optimizadores, ¿no? Y que permita que un espacio de la tarta quede en casa, ¿no? Esto es algo por lo que nosotros defendemos y que esperamos tener éxito en el futuro, también con el apoyo de las políticas de la UE que van en esa dirección. Sí, absolutamente. Muchas gracias, Luis. Héctor, todo tuyo. Ese asociado que te encuentras en el último evento, ¿qué le cuentas? Bueno, yo le contaría que en este sector energético, no solo eléctrico, que está en transformación, hay que empezar a pensar que lo que tiene valor no es solo la producción de energía o el consumo de la misma, sino el cómo producimos y cómo consumimos, ¿no? Y entonces, en este sentido, lo que tiene valor a menudo, lo que estamos poniendo en valor aquí es la flexibilidad. Y cuando hablamos de agregación, hablamos de la flexibilidad de los consumos medianos o pequeños, ¿no? Que tienen muchísimo potencial según avanza la electrificación. Entonces, lo que les diría es, estamos en un momento de cambio, en un punto de inflexión en el que cada vez vamos a tener una mayor cantidad de consumos eléctricos, no solo una mayor cantidad de consumo de electricidad, sino de consumos eléctricos de distintos puntos en los que se consume electricidad, y eso va a requerir una gestión y va a requerir una gestión que supone una oportunidad comercial, supone una oportunidad para valorizar esa flexibilidad de la que puede disponer el sistema, pero no viene solo. No tienes muchos cargadores eléctricos y bombas de calor y ya tienes un sistema flexible. No, eso requiere un trabajo detrás, requiere una sofisticación detrás. Y entonces, para que eso ocurra, para que podamos ofrecer a las empresas distribuidoras y al operador del sistema esa flexibilidad, pues es imprescindible esta figura de agregador que pone en valor esa flexibilidad en concreto de todos los actores pequeños que pueden aportarla. Así que, bueno, yo les diría que veo ahí una oportunidad pues muy interesante para capturar ese valor que se genera. Pues Laura, te toca cerrar. Bueno, luego le meto yo la puntillada, pero ¿qué le contamos a los asociados de Entra y o los que quieran ser asociados de Entra, que yo creo que es su momento, Y que son todos sobre esos agentes que quieren convertirse en agregador independiente? Primeramente, que si no lo hacen ellos, lo van a hacer otros. Lo van a hacer otros porque el agregador independiente es una figura de progreso y aquí quiero recoger un poco el testigo de lo que han ido diciendo cada uno de los participantes, desde Héctor hasta Luis y empezando por Valeria. Es una figura de progreso hacia una economía descarbonizada y en manos de las personas, que es lo que promueve las directivas que presentaba, ¿no?, de alguna manera Valeria al inicio del webinar. Y además, desde Entra entendemos que es la figura, y un poco recogiendo lo que decía, y no que va a ser capaz
capaz de flexibilizar a la demanda mediante agregación, va a ser capaz de gestionar los recursos de manera remota y autónoma, y no solo los recursos de los activos de consumo, sino también los de generación y de almacenamiento. Y si la demanda no es flexible, el sistema tampoco lo es. Y sin un sistema flexible, pues Europa no va a conseguir ser o no vamos a conseguir tener una Europa competitiva, descarbonizada y electrificada. Así que eso es lo que quiero poner sobre la mesa para el final. Pues me ha parecido un cierre excelente. Muchísimas gracias. Se me ha hecho cortísimo. Espero que a los asistentes también. Creo que haremos una parte 2 entrando más en el barro del detalle técnico, pero creo que hemos aportado lo que pretendíamos, que era un poco de conversación al respecto y desde diferentes puntos de vista. Creo que es muy necesario seguir manteniendo estas conversaciones en los próximos meses, en los que sea en la playa o sea después de la playa, vendrán consultas públicas y vendrá la regulación definitiva del agregado independiente. Desde Bambú, como sabéis, estamos aquí, como habéis comentado, paneuropeamente trabajando hace ya 5 años en esto, con lo cual apoyando a futuros agregadores independientes en la operación que podrán llevar a cabo en nuestro país, como ya estamos haciendo en los países en los que ya está vigente. Agradecer a Valeria traernos la visión europea en inicio y agradecer a Epival, UNEF y Entra con Luis, Héctor y Laura que os hayáis incorporado a la conversación, que hayáis querido tener este diálogo hoy sobre el agregador independiente y emplazaros a un futuro próximo porque creo que seguiremos hablando sobre esto. Y muchísimas gracias a todos los asistentes. Colgaremos el contenido, así que podremos revisarlo y redigerirlo en los próximos días. Muchísimas gracias a todos.